Muy buenas a todos. Seguimos con otra píldora. Bien, el último día nos quedamos aquí. Hoy tocaría ver el aprendizaje basado en problemas, pero lo que vamos a hacer es, esto os lo vais a leer por vuestra cuenta, ¿vale? Está muy sintetizado, muy bien estructurado la explicación de esta metodología. ¿Y por qué? Lo que vamos a hacer es, como las metodologías las vamos a trabajar en el caso práctico 4, ¿vale? En el dossier que os he proporcionado para lo que es el caso práctico de la programación, ¿vale? Ahí os enumero una serie de metodologías para que conozcáis distintas metodologías o con las que más se utilizan o las más novedosas actualmente y están explicadas, ¿vale? Entonces, como también está explicada ahí esta metodología, esto nos lo saltamos, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los modelos psicopedagógicos, aquí suena mucho más complejo de lo que queremos que sea, ¿de acuerdo? Aquí lo que se trata es plantearse un poco una serie de preguntas a la hora de planificar una intervención educativa, ¿no? Entonces, en este caso, pues habría que saber qué queremos enseñar. Si vamos a dar una charla de educación vial, pues podremos elegir distintos temas. Podemos elegir los vehículos de movilidad personal, podemos elegir el problema de los atropellos o la incidencia o repunte de estos accidentes o los carriles bici en las grandes ciudades, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que plantearse qué vamos a enseñar, también a quién, porque en función de a qué colectivo enseñemos, plantearemos los contenidos de una manera o de otra. La complejidad de estos también variará. También tendremos que elegir, ¿no? A la hora de los modelos psicopedagógicos que requieren, pues, que el docente, que el formador, que el educador se plantee un poco qué metodología quiere emplear para articular todos estos contenidos o conocimientos, ¿no? Asimismo, nos tenemos que preguntar cuándo se van a enseñar, en qué momento, cuánto tiempo vamos a disponer, ¿vale? ¿Cuál es el fin, ¿no? Si es concienciar sobre algo o evaluar unos conocimientos, todo esto es lo que nos va a condicionar nuestra intervención. Si os fijáis, todas estas preguntas dan lugar a una serie de apartados que son muy similares a los que tenemos desglosados en el trabajo de la programación didáctica, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre nuestras intenciones, nuestros propósitos. Tenemos que reflexionar sobre qué contenidos vamos a seleccionar. Estos vendrán condicionados por los objetivos que nos planteemos. Tendremos que plantear una metodología o unas metodologías para la transmisión de esos contenidos y luego veremos que necesitaremos unos recursos para lograr todas estas elecciones que hemos realizado, ¿no? Luego aquí nos habla de 3 modelos, ¿no? Que hemos visto ya a través de las teorías. El modelo, pues, más tradicional, el activo y un modelo más crítico, ¿no? Se trata de ir haciendo al alumno cada vez más partícipe, ¿vale? Implicado, que se implique en su propio proceso de aprendizaje y ya incluso el último nivel sería que también desarrolle un pensamiento crítico sobre aquello que está aprendiendo, ¿no? Sobre aquello que le están enseñando. Bien, en cuanto a las técnicas de enseñanza y aprendizaje que podemos aplicar a la formación vial, aquí es importante que tengamos en cuenta tres cosas, ¿no? Los hábitos, ¿vale? Trabajar los hábitos, la enseñanza de la formación vial está muy relacionada con la teoría y la práctica, son los dos un binomio que van juntos, aunque están estructurados primero una fase y otro una segunda fase, pero sí que es cierto que en la parte teórica ya podemos empezar a incidir en aspectos que se tendrán que tener en cuenta y se tendrán que exigir en la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces, el alumno habrá que recompensar siempre por su trabajo, ¿vale? Y el docente deberá estar atento y guiando en este proceso. ¿Qué es aquí lo importante? Los errores. Los errores se deben de señalar cuando aparecen para evitar que se cronifiquen, ¿no? Que se repitan más veces, porque cuanto más se repite un error en aspectos prácticos, más cuesta luego corregirlos, ¿no? Se crea eso que se dice comúnmente, esos vicios, ¿vale? Y aquí tenéis una serie de técnicas que podéis aplicar a la hora de la impartición de la formación vial, ¿vale? Como un aprendizaje activo, sesiones de simulación,
dependerá también del centro y de los recursos de donde estéis trabajando. Clases prácticas en el aula, ¿de acuerdo? Clases en un circuito abierto, en carretera, con tráfico rodado, ¿vale? Y una serie de aspectos, pues como el feedback, como hablamos, ¿no? De señalar los aciertos y los errores. Es muy importante en todas las enseñanzas prácticas y señalando cuando se va por el buen camino y cuando nos estamos saliendo, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos lo de las técnicas para la concienciación y la sensibilización, ¿vale? Dentro de la educación vial, muchas de las charlas que impartiréis no van a ser simplemente teóricas. De lo que se trata es, pues, por ejemplo, si se van a escuelas o a centros de mayores o a cualquier otro tipo de centro, a empresas de transporte o cualquier empresa que sus trabajadores se desplacen en vehículo, bueno, pues una empresa puede contratar los servicios de un técnico para dar este tipo de charlas. Pues la finalidad de estas charlas es la de concienciación y sensibilización, ¿vale? Sobre la seguridad vial, sobre la educación vial, es decir, sobre los problemas, ¿no? O las incidencias más graves, más repetidas que nos podemos encontrar en cuanto a la movilidad. Entonces, se trata de, en función del colectivo al que nos vayamos a dirigir, identificar cuáles son las pautas de comportamiento más negligentes, más repetitivas, ¿vale? Más reiteradas, para tratar de centrarnos en ellas, ¿no? Se trata también cuando realizamos estas charlas, de un momento social, como la educación, siempre es un momento social, entonces hay que contribuir de manera efectiva, ¿no? A realizar trabajos en grupo, que todos participen, ¿de acuerdo? Participación colectiva, ¿vale? Y que todos sepan o colaboren, participen para reconocer los problemas, las dificultades, ¿vale? Que cada uno se conciencie de los errores, el exceso de velocidad, la falta de tiempo o la planificación de tiempo para llegar al trabajo puede incidir, ¿no? Se trata de hacerlo un poco más colaborativo. Y aquí nos pone una serie de estrategias que se pueden aplicar para la concienciación, ¿no? Y pueden ser, pues, divulgativas, que suelen tener un gran potencial porque normalmente se amparan en medios de comunicación de masas como la televisión, hoy en día las redes sociales, permiten llegar a mucha más gente, ¿no? La publicidad, la DGT, un claro ejemplo de esta alternativa. Eh, Ahora mismo acabamos de pasar las Navidades, hemos tenido la campaña de Navidad, que todos los años lo hacen, dentro de poco vendrá la campaña de Semana Santa y a lo largo del año van sacando distintas campañas, distintos spots publicitarios con los que quieren centrarse y concienciar sobre aspectos concretos. El respeto a las señales, ojo con el cinturón, el consumo de alcohol al volante, que es el que más se señala muchas veces en fechas señaladas como las Navidades. Bien, hoy con el tema de las redes sociales, de Facebook, de Instagram y otros que supongo que utilizarán, pues tienen un gran poder divulgativo, ¿no? Luego habría otras más del tipo participativas, como por ejemplo la Semana de la Movilidad, donde entidades públicas y privadas pues tratan de implicar a las personas en concienciarse sobre la movilidad, la seguridad vial, las alternativas de desplazamientos, bicis eléctricas, patinetes, ¿de acuerdo? Este tipo de vehículos y combinado con ejercicios prácticos en las calles o también charlas de distintos temas, ¿no? Desde la implementación del vehículo eléctrico entre vehículos turísticos o de transporte, ¿vale? Profesionales. Esto en Zaragoza pasó este año. Por otro lado, tendríamos, mediante el ejemplo, pues, talleres, ¿no? Donde se recalque técnicas o pautas para corregir formas de comportamiento a través de Internet, charlas, webinars, sesiones grabadas en distintas plataformas que se puedan reproducir indefinidamente, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos, por otro lado, también las políticas, ¿no? Que es un poco otro campo, o sea, se sale de nuestro campo de acción, pero que suelen tener, pues, ir acompañadas de medidas públicas concretas, normalmente suelen estar detrás de proyectos de ley, ¿vale? Para promoverlos, darlos a conocer, ¿vale? Y difundirlos.
Bien, y por último tenemos, en cuanto a la enseñanza de la formación práctica a los conductores, debéis de entender, supongo que esto lo estáis viviendo in situ, entonces esto es fácil de entender por vuestra parte, que hay una serie de diferencias a la hora de su enseñanza, ¿no? No es lo mismo en el coche que en el aula. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Pero tenemos que tenerlos claros, ¿no? Aquí lo he puesto de esta manera en dos columnas para que se vea claramente. En el vehículo, la atención en la relación alumno-docente es mucho más inmediata, el profesor es casi una clase particular, es una clase particular, ¿de acuerdo? Entonces, se detectan antes los aciertos, los errores y es mucho más fácil corregirlos en el momento. Entonces, que en el aula, un alumno que no está atendiendo, es muy difícil que el docente, el formador, tengáis conocimiento de si está entendiendo o no está entendiendo eso que estáis explicando en la clase teórica dentro del aula, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las diferencias más significativas. En las clases prácticas, durante el uso del vehículo o la moto, el progreso es mucho más manifiesto, ¿vale? Volvemos un poco al punto anterior, que en el aula, ¿no? En el aula es mucho más difícil que el docente, que el formador perciba el progreso del alumno si no es mediante algún tipo de ejercicio o pruebas diarias. Dentro del vehículo, el papel del alumno va a ser mucho más activo que en el aula. Eso se puede corregir mediante algunas metodologías o implicando a los alumnos en las clases durante algún tipo de juegos, por ejemplo. Los resultados también van a ser mucho más observables durante las clases prácticas dentro del vehículo que en el aula, ¿vale? Y la organización también dentro del vehículo está condicionada precisamente a el espacio que estamos ocupando, que es dentro del vehículo y rodando en tráfico abierto, ¿no? Sin embargo, en el aula, pues bueno, ese tipo de problemas no va a haber, no nos va a influir un atasco durante la clase, sí que es verdad que puede influir a la hora de llegar al centro, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí, se me acaba el tiempo para esta píldora, seguiremos el próximo día con la siguiente píldora, así que nada, nos vemos en las tutorías y si no en la próxima píldora. Un saludo a todos y que vaya muy bien.